Chamacos, chamacas, por fin es viernes. ¡Ah! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Mis niños, aquí estoy con mi primer violín y con mi jefa de máquinas tratando de llegar hasta ustedes nuevamente, encerrados. Sí, mis chamacos, todavía en confinamiento y esto va todavía para largo. No es que les quiera bajar la moral, no es que les quiera echar a perder el ánimo, pero según estamos viendo la numeralia y los tiempos en los que se da la numeralia, parece que, salvo el señor presidente Andrés Manuel, todos ustedes y todos nosotros tendremos que estar cobijados en los techos y en las ventanas y en las paredes, ¿verdad? A propósito, vamos a empezar con lo... Pues sí, mis niños, vamos a empezar con el COVID y todo lo que tiene que ver con el COVID, porque no viene solo, viene lleno, viene repleto de experiencias políticas, de experiencias sociales, hasta en una de esas experiencias científicas, el COVID. El subsecretario, ¿cómo se llama? López-Gatell reconoció que en México la epidemia de COVID-19 se encuentra en su máximo nivel de intensidad. Claro, la gente preguntaba, oye, ¿pero cómo va a ser eso? Hugo, ¿cómo va a ser eso? Si el presidente ya había anunciado que la pandemia estaba domada. Pues entonces, creo que fueron los del Universal los que le preguntaron, oiga, si la pandemia ya había sido domada, y usted sale diciendo que está en su máximo grado de intensidad, entonces ¿está domado o no? ¿Está domada la epidemia o no? Y López-Gatell dijo, pues no, todavía no. Pero entonces tendría que hacer alguna marometa. O sea, no es tan fácil decir que el presidente no tenía razón cuando nos dijo que estaba domada la pandemia. No está domada. Pero no está domada en México ni en el mundo. O sea, no es una cosa de nosotros, es una cosa del planeta, ¿no? Cuando hemos hablado aquí, dijo López-Gatell, dijo que estamos domando, no nos referimos... No nos estamos refiriendo técnicamente al hecho de que la Jornada Nacional de Sana Distancia, que pertenece al mundo de las estrategias de mitigación comunitaria, se logró. Esto lo podemos constatar, que se redujera y que en lugar de que se presentara una gran demanda de servicios hospitalarios, estos fueran difiriéndose en el tiempo. A eso nos estamos refiriendo. O sea, no que esté domada, pero nos estamos refiriendo no a domar la epidemia, sino a domar la situación, ¿no? A administrar los riesgos, ¿no? Y entonces él explicaba, lo que pasa es que el descenso, o sea, ya ves que todo sube, ¿no? Entonces, cuando sube, la subida es en chinga. ¿Qué les digo? La subida es en chinga. Pero el descenso es más lento que la subida. Eso es lo que pasa en el fondo, ¿no? Si pudiera descenderse tan rápido como se sube, bueno, otro gallo nos cantará. Curiosamente, dice Hugo López-Gatell que la subida es inmediata y el descenso tarda. Un poco como al revés de la economía, ¿no? Estos son los grandes misterios que trae el COVID en sus entrañas. Porque como ustedes saben, mis chamacos, ha encuerado a los sistemas políticos, a los sistemas de salud. Uno podría pensar 4, 5, 6, 7, hasta 10 teorías de qué es lo que está pasando, porque la pandemia es el caldo de cultivo ideal para que muchas cosas brinquen, para que muchas cosas se asomen del sombrero del mago, ¿no? Bueno, fíjense nada más, estamos hablando, no quiero tocar números
números exactos, porque estamos un poco bailando en el tiempo entre ustedes y nosotros el día de hoy y lo que han sido los últimos días. Pero estamos hablando ya de ya superar los 100,000 casos confirmados, ¿no? De COVID-19. Estamos hablando estamos hablando ya de números de 11,000, 12,000 defunciones, ¿no? Bueno, hace poco hubo un día donde se registraron 1,092 muertes en un día. Y claro, pues esto desde luego pues estremeció a los mexicanos y también a los de fuera, ¿no? O sea, 1,092 muertes en un día, pero afortunadamente Hugo López-Gatell dijo, no, lo que pasa es que, o sea, el número, otra vez, lo que pasa es que los fallecimientos reportados, así en el bulto de 1,092, no, es que muchos corresponden a los últimos 25 días, ¿no? O sea, por alguna razón no habían sido notificados y de pronto aparecieron y entonces los metimos a la suma, pero así que se hayan muerto en un día 1,092, dices, bueno. Entonces él decía, en los últimos 25 días tenemos varias muertes que han tenido un lento proceder hacia él. Chamacos, perdón que me gane la risa porque estamos hablando de cosas fúnebres, estamos hablando de almas que se van al cielo, pero las cosas que están sucediendo en el país están de este tamaño. O sea, finalmente, la cantidad de muertos que tú me digas son seres que además han dejado familias, ¿no? Y que hay una tristeza, y que hay un dolor, y que hay una rabia, y cuando das el número de muertos es el número de muertos que das, y el número de muertes que das son los números de muertos que son. Claro, o sea, ¿qué es lo más importante en la cosa mediática, verdad? O sea, no vayan a creer que se murieron en un solo día, o sea, no, se murieron en varios días, pero como tenemos un sistema muy lento, ahora sí que mortalmente lento para meter todos los casos en un solo paquete, es por eso que se nos amontonó, así. Se nos amontonó el número de muertes, ¿no? Entonces, esto desde luego rebota. Las conferencias de la noche de COVID-19 rebotan desde luego en las conferencias de la mañana del programa de entretenimiento de Andrés Manuel, esté aquí o en gira, porque la gira, lo suyo. La gira, ¿no? Entonces López Obrador justificó la cifra de López-Gatell diciendo que había un ajuste en defunciones que se habían presentado, o sea, lo mismo, ¿no? Desde antes y no se habían registrado, ¿no? Entonces nada más fue una actualización. Esto aunado a los periódicos, porque el periódico Reforma metió la numeralia desde su primera plana. Y esto, Andrés... Esto supera, Andrés, así como las causas de las mujeres, como las causas de las víctimas, la cultura y la información, esto supera a Andrés Manuel, lo supera. Entonces fue verdaderamente humorístico, porque estamos hablando de comedia, no de política, porque se le quiso aventar a Reforma, pero sin preparación, sin saber verdaderamente qué se estaba hablando, ¿no? Entonces llega el momento en que decide exhibir la poca seriedad del periódico a propósito de las cifras. A ver, ahorita vamos a ver. Mira, aquí dice que estamos en los primeros lugares de infectados. Mira, y alguien le dice, es que sí está en los primeros. Sí, o sea, sí, pero ve, pusieron los números en rojo. Pusieron los números en rojo. Es más, ni pusieron la aclaración de Gatell acerca de las... No pusieron la aclaración, y alguien le dice, no, sí, ahí está, sí está la aclaración.
Sí. Sí, sí, pero bueno, es evidente que, o sea, ahí está así, ¿no? Pero en un recuadrito y es evidente la mala leche, ¿no? ¿Quieres ver cómo es el reino de Andrés? Entonces ya dijo López-Gatell en otra de estas intentonas, vamos a llamarles gatelianas, ¿verdad? Para que tenga un poco de caché el asunto, que ya se está viendo la creación de una comisión técnica, que según yo, hasta donde me quedé, ya había una comisión para poder dilucidar rápidamente qué muerte corresponde a qué causa. Pero él anuncia nuevamente que una comisión técnica que va a identificar la mortalidad no observable relacionada con el COVID-19 o el SARS-CoV-2, creo que se llama, ¿no? SARS-CoV-2. Entonces está este asunto, este caos que traen por dentro y que ya lo habíamos platicado y que ya lo habíamos observado. Y esto sucede un poco como ha sucedido en el sexenio, ¿no? Los boomerangs que lanzas serán boomerangs que vienen de regreso. Y todo lo que se había observado en cuanto a la administración de la crisis. ¿Se acordarán ustedes que dijimos? No puedes llevar la narrativa de la epidemia. La epidemia es muy rápida y además no depende nada más si la epidemia anda de buenas o anda de malas, sino en qué país se mueve. ¿Cómo están los casos de las otras enfermedades que tienen que ver finalmente con cómo pega el virus? ¿Cómo está la pobreza del país? ¿Cómo está el sistema de salud del país? ¿Cómo está? ¿Cómo te agarra? Bueno, todo eso tiene que ver y la narrativa no la puedes llevar tú. No la puedes llevar tú. Fíjense nada más, acaba de lanzar otro manazo, vamos a llamarle manazo, el senador Germán Martínez. Germán Martínez estuvo en entrevista en el programa de Ciro. Ciro, saluti tante, Ciro, ¿cómo va? Ciro, estuvo con Ciro. Y de pronto Germán Martínez lo que dice, no te preocupes, primer violín, no te preocupes. Acá, dice Germán Martínez, le dice a Ciro, López-Gatell está sentado en los muertos del COVID-19. Dice Germán Martínez, el senador por Morena. Y cuando habla de sentado en los muertos, dice en la plática con Ciro, dice, bueno, al señor López-Gatell que le gusta tanto la poesía, ¿no? Y que lo invitaron recientemente a decir una poesía del poeta, no me acuerdo. ¿Madre? No me acuerdo. De Miguel Hernández. Sí, no me acuerdo. Sí, ¿no te acuerdas? Sí me acuerdo de verlo, pero no me acuerdo. Sí, que se aventó un poema de Miguel Hernández. Todavía dice el senador Germán Martínez. Claro, Miguel Hernández de la generación del 27, ¿cómo no vamos a saber? Pero le hubiera quedado mejor recitar de Miguel Hernández el poema Sentado en los Muertos. Tú lees el poema y dices, ¡ay, cao! Pues sí sonó fuerte chingadazo ya. Cuando lees el poema del mismo Miguel Hernández es el que le recomienda leer Germán Martínez a López-Gatell. Y dice, está sentado sobre los muertos, ha fallado y ya se tomó un margen de error de 20,000 muertos más en la pandemia. O sea, como balconeando el desmadre que traen con la administración de la epidemia. Es decir, imagínate cómo está, que ya se dio un margen, ¿no? Porque ya había dado una cifra, la cifra se superó, ya había apostado otra cifra, la cifra se superó, entonces ahora ya se da un margen, y lo subraya Germán Martínez, de 20,000 muertos más por la pandemia de coronavirus. Y dice Germán Martínez, yo creo que
López-Gatell está sentado sobre los muertos. Debe criticarse por todos lados porque los muertos ya no pueden hablar. Y si los muertos no pueden hablar, tenemos que hablar nosotros por los muertos. Estamos en medio de un laberinto, dice Germán Martínez, un laberinto de nuestra mortalidad. Estamos en una nueva mortalidad más rotunda. Así sea un recuento de lo que nos decían hace 15 días, los muertos como tales, los muertos ahí están, le dice Germán Martínez a Chiro en la entrevista que me parece que fue por el grupo Fórmula. Señaló que está claro que, y fíjate, había dicho, pues mi carnal Loret había escrito de la bronca de la que se habla que hay entre López-Gatell y Claudia Sheinbaum. Desde luego López-Gatell y Claudia salieron luego a decir, no hombre, si somos como amigos, somos como hermanos y cantamos tú y yo, tú y yo. Y entonces Germán Martínez le dice a Ciro, dice que está claro, dice Germán Martínez de Morena, compañero de causa tanto de López-Gatell como de Claudia, dice que está claro que López-Gatell está peleando con la jefa de gobierno. Y dice, su retórica es política y no científica, y su malabarismo numérico ya nadie lo cree. De alguna manera, si ustedes revisan la entrevista, si revisan las publicaciones que hay alrededor de la entrevista, de alguna manera Germán, que es un tipo listo, trata de sacar de la ecuación del desmadre a Andrés Manuel, porque hay una parte donde dice, el presidente le da la administración a los científicos. Y los científicos lanzan todo al garete. Pero también habrá que decir, no en descarga de nadie, pero sí llamando a todos a la responsabilidad. Parece ser que el señor López-Gatell finalmente acaba actuando como político más que científico. Y si no se creyera en alguna de las cortes este asunto, bastará con que recordemos, niños y niñas, aquel momento donde el propio López-Gatell dice: el presidente no es fuerza de contagio, es fuerza moral. Ahí queda comprobado que el acento no es científico, es político. Y parece que en todo este desmadre la cosa política ha estado por encima de la cosa científica, lo cual también podemos ver si revisamos las fechas entre que se acabe su sana distancia con los números hasta arriba, que empiece a correr la nueva normalidad cuando no es posible que corra la nueva normalidad con el mapa de la República Mexicana en rojo. Pareciera ser que las nuevas fechas de la sana distancia y ya la llegada de la nueva normalidad, pareciera que todo eso se arma para que Andrés Manuel se pueda ir de gira al sureste. ¡Qué buen desmadre! ¡Qué buen desmadre! Pero ahora parece que la prioridad en la nueva normalidad es el Tren Maya, es Dos Bocas, es Santa Lucía. Parece ser que eso es lo único que va a contar en la nueva normalidad. Y ya vieron ustedes cómo están los desmadres. O sea, porque también habrá que decir, el programa Sembrando Vida, que era uno de las banderas del sexenio de Andrés Manuel, pues ya empezó a salir ahí con que piden moches, con que hay corrupción, con que dicen los que están dentro del programa que todo se hace al chilazo. Tenemos que ver qué resulta finalmente del compadre de Rocionale con el asunto de Dos Bocas. También tendremos que estar esperando. Tenemos que ver qué pasa con Santa Lucía, porque ahorita la bronca del agua no solamente se queda en este momento, no, es una bronca que va a crecer. Lo de Santa Lucía, ya vieron
dijeron, acuérdense ustedes, aquí, qué chingón está usted el aeropuerto. Sí, ¿qué vamos a hacer con el cerro? ¿Cuál cerro, güey? No, ahí vemos, no hay broma. Oye, bueno, vamos a empezar la construcción. Oye, pero no nos va a alcanzar este terreno. ¿Cómo no? Pues ya vemos. No nos da. Bueno, a ver, vamos a ver qué podemos comprar alrededor, ¿no? Y ya a ver, vean ustedes a ver cuánto podemos ofrecer y ya quitamos esta ronda. Ok, bueno, vamos a poner las pistas y todo. Oye, está bien, ¿dónde quieres las pistas? No, la quiero acá, y esta que corre de aquí allá, acá, y esta que, para que se vea acá, y se ve. Y oye, ¿y qué hacemos con los mamuts? Ah, chinga, ¿cuáles? Pues sí, hay como 100 mamuts. Ay, no mames. ¿Qué hacemos con los mamuts? ¿Pero están completos? No, están los huesos. ¿Sabes qué? Vamos a poner un museo, güey. El museo del mamut. Ahí está. Chingón. Oye, no hay agua. ¿Cómo que no hay agua? ¿Cómo? Pues si este es el proyecto, y ahí es donde va el asunto. ¿Qué va a pasar con el agua? Porque acuérdense que no nada más de agua vive el aeropuerto, sino también todos los que viven alrededor del aeropuerto y mucha gente vive alrededor de las fuentes de donde podría llegar el agua y mucha gente va a decir, no, a mí primero que me llegue para bañarme la cola y luego vemos que llegue a tu aeropuerto. Esto está por suceder y lo vamos a ver en emocionantes fascículos. Bueno, esa parte. También ahora que ha estado de recorrido Andrés Manuel allá por el sureste, hay unas imágenes maravillosas, mis chamacos, que habrá que recuperar de los banderazos, que perdónenme, pues mis niños, pero me recuerda tanto a las películas de los 50, de los 60, ¿no? Ahí donde están dando todos un banderazo a un tren que se cae de viejo, en un lugar que se cae de viejo, en medio de gente que también se cae de vieja. Vimos estas imágenes maravillosas del día de la Marina, que más bien de la Marina, más bien mercante, pero pues ya estaban ahí y esa imagen maravillosa del presidente y el gobernador de Quintana Roo y el Jiménez Espriu era, ¿no? El otro, que están ahí en el barco. En un barco que uno creyera, pues si estás llevando la logística del evento y ya estás en el desmadre, dices, bueno, los marinos saben cuando el mar está a modo y cuando no está a modo, ¿no? Ese día, evidentemente, por lo que vimos en los videos, el mar no estaba suavecito. Entonces eso te implica llevar una nave más grande, más pesada. ¿Por qué? Porque llevas al presidente, ¿no? No quieres, como pasó, que el presidente esté así, agarrado de un tubo. Que además que ves que está a 3 segundos de cantar Oaxaca, ¿no? Porque evidentemente, aunque sea peje lagarto, pues no tiene ni idea de lo que es estar en el agua, ¿no? Y menos una embarcación, y una embarcación que va así, y además en una ceremonia donde tienes que estar, pues, muy solemne, ¿verdad? Entonces, entre la solemnidad y cómo se movía el agua y cómo se movía el bote, era maravilloso ver al gobernador de Quintana Roo pescado de un dedo a una argolla. Así como muy natural. Yo aquí me agarro. El presidente dando tumbos así, agarrándose de un tubo, pero manteniendo la personalidad. Y el único que más o menos la libró fue el señor Jiménez Espriu, que también está ciruelito, pero como que él sabía más de eso, o preguntó. Él agarró esquina y se amachinó y ya nadie lo movió de ahí. Pero fue un gran espectáculo, sobre todo para los niños. Ese tipo de escenas hay que guardarlas para cuando se reabran los cines, ponerlos en los cortos.
los momentos del señor presidente para toda la familia. Y eso sería, bueno, una fiesta que uno no se puede imaginar. Aparte de fiestas, el INEGI acaba de salir diciendo que en abril salieron del mercado laboral casi 12 millones de trabajadores, producto desde luego de la crisis sanitaria por lo del coronavirus, ¿no? Entonces levantaron su encuesta, se reporta que la tasa de participación económica en el cuarto mes del año fue del 47.5% respecto a la población de 15 años y más, cifra que sale más baja en 12.3 puntos porcentuales a la de marzo pasado. O sea, una baja de 12 millones de personas económicamente activas. Así se anuncia, esta es la primera vez que sale más alta la población económicamente inactiva que la población económicamente activa. O sea, muy cabrón. Muy cabrón. Entonces, ven ustedes, como les estábamos diciendo, hay muchas cosas que trae el COVID. Algunas que están relacionadas totalmente con el sistema de salud y con la orientación política que le das o no le das a las cosas. Ya platicaremos con ustedes con más tiempo la orientación política, no solamente en México, en el mundo. En el mundo hay países que de pronto son simplemente atropellados por la epidemia, pero hay otros países, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, donde se usa la pandemia para poder amachinar puntos políticos a propósito del susto, del temor, de la incertidumbre. Y ahí es donde muchos gobiernos están aprovechando para debajo de la mesa hacer movimientos y amachinar cuestiones que no podrían hacerlas si no hubiera una pandemia. Bueno, así como sucede desde los gobiernos, que ya platicaremos de casos y tendremos que platicarlos porque nosotros también tenemos que estar muy alertas con eso. No vaya a ser que la distracción de la pandemia genere unas ínfulas, deseos y tentaciones en nuestro gobierno a hacer cosas que nadie desea para nadie. Ya hablaremos de eso. Pero hay otros protagonistas que también están saliendo a acomodar sus puntos, no a propósito de la pandemia, pero sí a propósito de lo que significa este momento crucial. Las mujeres se están organizando para hacer visible la violencia contra las mujeres, que el gobierno intenta minimizar. Ya se los dije hace rato. Si algo pone mal a Andrés Manuel, es la agenda de las mujeres. No lo soporta, no lo entiende, no lo digiere, no tiene nada que ver con su planeta, ni con su cielo, ni con su infierno. Entonces ha surgido la red. Nosotras tenemos otros datos. Son activistas de todo el país. Y la intención de ellas es documentar, denunciar, exigir políticas públicas y recursos para enfrentar las amenazas. Ofrecerán todos los lunes al mediodía. O sea, agarraron muy bien la onda estas damas y dijeron, bueno, el gobierno está agarrando todos los horarios para hacer conferencias y en algunos casos sembrar algún punto, pero es más bien un circuito propagandístico lo que está armado alrededor de las varias conferencias del presidente. Ellas entonces dicen, bueno, entonces nosotros vamos a tener la nuestra todos los lunes a mediodía. Una conferencia de prensa en redes sociales con datos, evidencias, denuncias sobre la violencia, feminicidios e impunidad que sufren las mujeres en el país. Ya presentaron la plataforma virtual, ya la dieron a conocer y todos los lunes, claro que tendremos que estar más que atentos. Hay que estar muy atentos por la importancia que tiene la agenda de las mujeres y por lo que representa en un régimen
como el que estamos viviendo. Un régimen que no quiere saber ni de las mujeres, ni de las víctimas, ni de la cultura, ni de la ciencia, fuchicaca. Entonces, las mujeres se organizaron bien, es un grupo muy fuerte. Mujeres que llevan muchos años en esta pelea, en esta bronca, en estas metas, y se organizaron todas. Las mujeres se organizaron muy bien y tendremos todos los lunes la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque acuérdense que el gobierno ha estado dando cifras acerca de la violencia contra las mujeres, y esas cifras son la mitad de los casos que se tienen documentados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública durante marzo y abril. Esa diferencia, esa traición, es una traición, ¿no? Es una traición que las mujeres tengan datos para decir que la violencia contra las mujeres ha crecido durante la pandemia y que tú como gobierno lo niegues y lo menosprecies y lo quieras borrar del mapa. Entonces, mis chamacos, pues ya veremos cómo se da esto desde la próxima semana. Hablamos de Estados Unidos, hemos hablado mucho de Estados Unidos, de la gran bronca que ahorita les está estallando entre las manos y los intereses que toca el asunto añejísimo del racismo. Todavía estábamos platicando hace un rato de toda la memoria inmediata que tenemos del asunto, y la memoria inmediata nos lanza de aquí hasta el año 60. Pero si le rascas más a la historia, te avienta más al pasado y te avienta hasta el otro siglo. O sea, eso es un bronco. Bueno, es finalmente casi una bronca de origen para Estados Unidos. El racismo existe en todo el mundo, pero en Estados Unidos concretamente, porque ahí está explotando esa bomba, o sea, nos lleva muy lejos ese problema que han querido administrar políticamente, pero el problema sigue ahí. El problema está, y el problema estalla. Y puede cambiar la brújula de los Estados Unidos, o no, pero la puede cambiar la brújula de los Estados Unidos de aquí a fin de año. De aquí a fin de año. Y claro, también estaremos pendientes de eso. Y estaremos pendientes de cuántos grupos están establecidos ahí dentro, nada más de esa problemática. Porque acuérdense que sí, está el presidente, pero el presidente tiene secretarios y a varios se le voltearon al presidente con el asunto de llevar el ejército a las calles. Pero también hay gobernadores, y hay gobernadores que han tenido mucha rijosidad con el presidente a propósito del coronavirus. Entonces también ahí hay luchas internas, luchas intestinas que sacan más que retortijones, ¿no? Dolores y lamentos y gritos que hasta aquí se escuchan. Bueno, esa es la parte de Estados Unidos que te obliga, quieras o no, te parezca o no, a verte en el espejo. Y el espejo del racismo nos deja ver el racismo que hay en México. Claro, existe. Sí, no es una primicia que les estoy dando. No les puedo decir desde esta locación, desde este lugar, desde esta garganta y estos huevos, que sí hay racismo. Si hay racismo, tenemos podemos meternos a escarbar en muchos de los niveles y en muchos de los temas donde estamos cojeando de Zapata. Uno de es el muchacho Giovanni. El muchacho Giovanni López de Jalisco. Ya está cumpliendo un mes de muerto. Ya está cumpliendo un mes de muerto y se empezó a consignar desde hace un mes. Si quieren ustedes, también en la distracción del COVID y todo eso, estaba como visible, pero entre los otros temas, hasta que alzó la voz Guillermo del Toro. Que Guillermo del Toro puede alzar la voz para ayudar a unos muchachos que se vayan a una olimpiada científica, o puede alzar la voz para que el gobierno no se chingue el fondo para el cine, por ejemplo. Pero también alzó la voz para decir, épale,
acuérdate que él es de Jalisco. Y este asunto es de Jalisco, en primera instancia. Es un asunto de México, pero en primera instancia de Jalisco. Y entonces Guillermo del Toro dice, este no es un asunto de vamos a ver de qué se trata. Eso se llama asesinato. ¿Cómo que se llevan al muchacho y al otro día está muerto? ¿Y cómo que dice el acta de defunción? Dice una lesión cráneoencefálica. ¿Qué es eso que se dice que trae un disparo en un pie? ¿Qué es esto que parece que el joven fue torturado? Son condiciones preexistentes. Es decir, esas no son condiciones preexistentes, mis huevos. Eso se llama asesinato. Y entonces el asunto empieza a tomar forma porque desde luego provoca preocupación. No solamente la indignación de la gente, sino también la preocupación del gobierno. Ya Alfaro, el gobernador de Jalisco, un mes después, sale a decir, ¡qué barbaridad! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Un mes después. Pues, ¿cuándo? Un mes después. O sea, yo lo acabo de ver. No, que dice, ¿cuándo? No. Sí, ¿cuándo? Pues hace un mes. Y sale el gobernador a decir, oye, qué barbaridad. O sea, estamos con esta cosa de la epidemia y la cosa económica. Y de pronto nos encontramos con esta fatalidad. ¡Qué barbaridad, hombre! Esta cosa trágica de verdad de este muchacho. Y aprovecha para decir que en el asunto nada tuvo que ver la policía del estado, fue la policía municipal. Pero si eres el gobernador tienes que responder por todos los órdenes que te rodean, ¿no? Y así como el asunto de Giovanni, que se tiene que esclarecer. O sea, hay que presionar y que se esclarezca. O sea, estamos muy chingones para opinar de los Estados Unidos. Y mira cómo es posible que permitan. Y mira la pinche policía. Y mira los grupos de interés en medio, ¿no? Y estos protegiendo al Estado. Y estos protegiendo al gobernador. Y estos protegiendo al presidente. Y los grupos negros. Y los grupos supremacistas. Y los grupos que hay dentro de los grupos. Estados Unidos. Y qué cabrones, qué pendejos. Uy, qué cosa. No, también lo tenemos aquí. Entonces, el caso de Giovanni, o sea, es Giovanni, que era un albañil, hubiera sido un ingeniero, o hubiera sido un académico, o hubiera sido un diputado, es igual. Es mexicano, bro. Exactamente, es mexicano y es igual, y se chingan. Y entonces sí, habrá que exigirle un día y otro al gobierno de Alfaro, decir, resultados. No es que el COVID, sí el COVID, cabrón, nos vamos a morir todos y chingamos a nuestra madre. Nada más, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque llevamos unos días viendo lo de un viejo en Tabasco, que también lo estaban abaratando a chingadazos, un viejo, que tenía que cerrar su negocio, lo cerró y luego se lo abarataron. En Querétaro, creo, sí. Una viejecita, cebollita, de 90 años. No puede ni caminar, y viendo a ver cómo le ponen las esposas, o sea, y tocándola, invadiéndola, agrediendo, pues, qué chingado. Bueno, también vamos a estar bastante pendientes, no solamente con lo que pasa en Estados Unidos, que claro, tiene rebotes mundiales, pero lo nuestro también hay que verlo y hay que hablarlo. Y sí, de pronto es molesto. Y de pronto, pues sí, hay rijosidad. Y sí, de pronto, pues algunas cosas sacan granos y otras cosas hacen llorar y otras cosas hacen sangrar. Pero hay que hablarlo, porque si no se habla, no empieza el proceso de exorcismo que deben tener los temas. Para resolverlos, hay que hablarlos para quitarles el velo de lo prohibido, el velo del tabú. No, hay que hablarlo, hay que hablar de nuestro racismo. ¿Cómo chingados no? Oigan, mis escuincles, den like, compartan, suscríbanse, activen la campana para que sepan cuando llegó la hora de la pasión. Mis niños, mis niñas, si tienen gadgets, ahí me ven.
Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!